todos, muy buenos días. El día de mañana, o esta mañana mejor dicho, vamos a continuar con nuestra sesión, que bueno, ahora es una sesión un poco más larga, y aquí les había adelantado mi intención de hacer unas pequeñas prácticas en la última parte de nuestra jornada, para tal vez ir limando algunas dudas que se pueda tener, ¿no es cierto? Eso lo vamos a hacer en la última jornada, cuando estemos más cansaditos. A ver, un poco para ser coherentes con todo lo que hemos ido viendo, vamos a empezar puntuales también. Entonces, ayer hemos ido revisando cómo la reconstrucción constante, la ampliación de contenido, la doctrina del estándar más alto siempre va a obligar a ir aumentando de contenido los derechos fundamentales, definiendo, redefiniendo los derechos fundamentales, el alcance de su protección. Y ayer hemos ido observando cómo se ha ido ampliando de contenido a partir de criterios, de principios de interpretación, los que son coherentes con las cláusulas de interpretación, ¿no es cierto? Nuestros barómetros, las cláusulas constitucionalizadas de interpretación que obligan siempre, que orientan a que además son directrices de interpretación que van a orientar a nuestros jueces, que nos van a orientar ahora a los abogados que estamos ejerciendo el litigio, a ir encauzando inclusive nuestra argumentación a partir de estos principios, obviamente con más razón, si estamos en defensa de derechos fundamentales, pues siempre vamos a lograr que se logre la eficacia de nuestros fallos, que se aplique el iura novit curia, que se aplique la eficacia máxima de los derechos fundamentales, que se interprete progresivamente, o sea, el papel del abogado en escenario, tanto en la justicia constitucional como en la jurisdicción ordinaria, pues evidentemente es más bien el motor para recordarles a los jueces, al Tribunal Constitucional, qué principios, qué criterios de interpretación rigen en materia de derechos fundamentales, ¿no? Y ya evidentemente el juez, si bien es conocedor del derecho, el iura novit curia, sin embargo, esa argumentación jurídica pues va a obligar o recordar, si acaso lo olvidó, a aplicar todos estos principios y directrices. Esto es muy importante. Estas herramientas argumentativas que se han ido viendo a lo largo de todos estos módulos, pues son vinculantes también tanto a vocales, a la administración, inclusive a los jueces en todas las jurisdicciones, pero yo también quería un poco fortalecer o incidir, ¿no? Incidir en la práctica argumentativa que tiene que haber en los textos, en las demandas, ¿no? Ustedes se van a ir dando cuenta que a diario se va cambiando la argumentación jurídica, ¿no? Ahora, como estamos con la última técnica, la última directriz de interpretación de los derechos humanos, que es a partir del enfoque diferencial, pues como aquí hay un contenido mixto entre jueces y abogados, pues vamos a ver, los mismos jueces van a ir constatando que la argumentación ya va a ser diferente, ¿no? Eso me lo podrían ir confirmando quienes están ahora en la administración de justicia, porque bueno, yo he ido viendo, lo hacemos, entonces es un lenguaje jurídico que se va cambiando, y estos principios son los que nos permiten ir cambiando estos criterios. Hace años, antes de la jurisdicción, de la vigencia de la jurisdicción constitucional, pues no había una invocación directa a la Constitución. Claro que no había. Nos enseñaban la lectura del texto, la aplicación del derecho a partir de la ley.
No demandábamos en estrados judiciales la directa aplicación de la Constitución. Todo era a través de la ley, porque era el mecanismo, el canal. Con la introducción de la jurisdicción constitucional cambió el lenguaje jurídico, cambió el lenguaje de respeto, cambió el enfoque, la aplicación del derecho a partir de los derechos, ¿no? Y hoy en día hay una revolución en esta técnica argumentativa con fuerza, a partir de la nueva Constitución, con mayor fuerza, porque lo que hace la Constitución pues es constitucionalizar todos los criterios que ya se fueron aplicando con la Constitución en vigencia de la anterior Constitución y sobre todo en vigencia de la jurisprudencia constitucional producida en la época de los 10 años, ¿no? Eso es innegable, no podemos borrar toda esa producción constitucional, esos precedentes constitucionales que han generado una vanguardia de protección eficaz a partir de los derechos fundamentales. Entonces no hemos empezado de cero con la Constitución actual. Tenemos un bagaje de jurisprudencia constitucional, si ustedes se revisan. Yo, bueno, aquí he adoptado la técnica de la invocación del precedente fundador, ¿no? No quiere decir que esté desactualizado, por eso les decía, si ustedes ven 2006, 458, pues son las primeras sentencias que ha ido construyendo esta línea de protección de los derechos fundamentales. Si quieren ustedes sentencias que van a aplicar, pues simplemente para ubicar dentro del buscador, la ponen esta y les van a salir todas las últimas sentencias que las han ido aplicando, ¿no? Hay un montón de sentencias. Esta pequeña lámina es simplemente para identificar, utilizar la técnica del presidente fundador, nada más. Después, cuando hagamos una pequeña revisión de los tipos de sentencias, pues ahí vamos a ver que cada sentencia o cada precedente fundador tiene pues un cúmulo de sentencias confirmadoras. Y ahí, ahí está la clara diferencia entre ratio decidendi y precedente, ¿no? Porque estas tienen su ratio, no crean derecho, pero sí tienen su ratio, y su ratio es la aplicación de ese precedente, ¿sí? Ahí se ve cuán importante es diferenciar entre lo que es precedente constitucional y ratio decidendi. Ratio decidendi tienen todas las sentencias, todas. La ratio decidendi de una sentencia X puede ser la aplicación directa de la ley, la aplicación directa de la Constitución. La ratio decidendi de una sentencia confirmadora puede ser el precedente constitucional, porque la está confirmando, ¿no? Entonces aquí solo les he puesto estas sentencias fundadoras, ¿no? Y ven, por ejemplo, aquí el pro persona y la progresividad 2 veces, es porque en estas sentencias se resolvieron 2 problemas jurídicos donde se desarrollaron estos principios, ¿no? Es por eso. Y con una exquisitez, con una fuerza argumentativa muy importante. El día de hoy vamos ahora, ayer hemos ido haciendo un pincelado, una radiografía muy rápida de esta ampliación de contenidos, y ahora vamos a ingresar en el otro vértice del desarrollo de la doctrina jurisprudencial del estándar más alto, el vértice de la redefinición de derechos fundamentales. ¿Sí? Esto que tal vez está costando entender por qué ahora se está aplicando determinado precedente que tal vez estaría chocando con otros derechos. Es esto, es lo que ahora vamos a ver en esta mañana. Entonces, resumiendo, ayer hemos hecho una pincelada de ver cómo con la doctrina del estándar más alto se van ampliando de contenido de derechos fundamentales, se van incorporando principios de interpretación, y ahora vamos a ver el lado de la redefinición de derechos fundamentales y obviamente la reconstrucción, la ampliación de contenido en cuanto a los derechos fundamentales a partir del enfoque diferencial. Ahora, para eso,
con las cláusulas de interpretación de los derechos humanos que están constitucionalizados en nuestra Constitución, siempre recordando 13, 14, el 13 que nos establece primero, la cláusula del 13.1 nos determina que los derechos fundamentales siempre son progresivos, siempre tienen que ir creciendo. Por lo tanto, esta ya es una directriz esencial para nuestros jueces, para nuestro Tribunal Constitucional que la debe seguir. Mi resultado interpretativo no puede generar menoscabo, no puede generar retroceso, no puede generar reducción de contenido. Lo ganado, lo logrado, ya forma parte de esa bolita de nieve que son el contenido esencial de los derechos fundamentales. Por lo tanto, a partir del principio de progresividad, nace pues la garantía de prohibición de regresividad. Si yo como juez, en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción constitucional, voy a adoptar soluciones regresivas, pues indirectamente estoy haciendo al tribunal o al Estado boliviano responsable por adoptar soluciones regresivas, porque el primer pacto que se tiene con los estados al firmar convenios es precisamente el respeto a la progresividad, a cumplir con las obligaciones para lograr la máxima eficacia de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, vamos a hacerle flaco favor, como decíamos al principio, al Estado boliviano si empezamos a minar, a socavar este principio de progresividad que está irradiado, constitucionalizado desde ambos vértices, interno con la Constitución y externo con la doctrina del bloque de constitucionalidad. Entonces, son los candados que felizmente se han constitucionalizado y que van a generar, que tiene la intención de generar predictibilidad de las decisiones, certeza jurídica, controlar a nuestro nuevo sujeto al que le hemos dado la confianza para controlar la vigencia de la Constitución, que son los jueces, ¿no? Ahora, el 13.1. El 13.2 nos habla de la cláusula abierta, ¿no? La cláusula democrática de derechos fundamentales, la cláusula que nos permite hablar de los lenguajes de los derechos, no solo un lenguaje proveniente desde la corriente individualista, sino los lenguajes, por ejemplo, que traen naciones y pueblos indígenas, los lenguajes que traen los históricamente excluidos, oprimidos, ¿no? Porque desde sus visiones, el derecho a la igualdad no es una realidad. Desde sus visiones, ellos siguen sin condiciones de acceso a los derechos en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, focalizar. Y la Constitución, pues, tiene una lectura muy abierta cuando nos habla de derechos fundamentales y nos habla de la segunda directriz, la igualdad jurídica de los derechos fundamentales, que vendría a estar incorporada en el artículo 13.3, ¿no? Que nos dice, la clasificación de los derechos establecidos en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Entonces aquí se está generando una igualdad jurídica en abstracto. El constituyente nos ha solucionado el problema que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Creo que ustedes han tenido profesores españoles y les han debido contar cómo, por ejemplo, en España el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo no se justiciabilizan directamente en la justicia constitucional española, porque no son considerados derechos fundamentales. ¿Sí? Ellos tienen ese problema. Pero esa limitante tampoco les ha impedido crear y proteger de alguna manera estos otros derechos que para la Constitución española no son fundamentales. En cambio, para el caso boliviano, esto es lo rico que tenemos. Todos los derechos fundamentales tienen una igualdad
jurídica en abstracto. ¿Qué significa esto? Procesos de interpelación directa entre los derechos. Ni uno, en abstracto estoy diciendo, ¿no? No vale más el derecho a, por ejemplo, un derecho colectivo frente al derecho individual, ni el derecho individual frente a un derecho colectivo, ni el derecho a la vida vale más, aunque es un derecho primario, vale más que otro derecho en cuestión, porque todos con esa fuerza de igualdad abstracta van a entrar en condiciones de igualdad en el pesaje, en la ponderación, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante en la redefinición de lo que hace nuestro constituyente con los derechos fundamentales, con lo que él considera en principio una clasificación de derechos fundamentales. Y van a ver cómo a partir del 15 nos empieza a hablar de un bagaje de derechos fundamentales, tanto desde la lógica de los derechos individuales y las clásicas libertades, como está el derecho a la vida, la integridad física, psicológica, sexual, nadie será torturado con el 15, pero luego vamos con nuevos derechos emergentes, son los derechos emergentes desde el constitucionalismo social, donde nos dice que son derechos fundamentales de igual peso, de igual protección y con mayor razón de mandato directo para el Estado, como son el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? El derecho a la salud. Entonces, se va incorporando los derechos para el Estado con igualdad de condiciones y con igualdad de obligatoriedad de su cumplimiento. Entonces, eso va a generar como, por ejemplo, el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda van a entrar en igualdad, búsqueda de protección, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que un derecho fundamental en un escenario de colisión prevalezca sobre el otro? Pues solo las condiciones fácticas, ¿no? Las condiciones fácticas jurídicas y reales que hacen que en ese escenario de colisión se tenga que preferir circunstancialmente este derecho fundamental respecto del otro. Ponderación, yo sé que ustedes ya lo han visto, sin embargo, solamente les recuerdo este aspecto. Y ahí viene pues la gran labor argumentativa. Tengo que explicitar, argumentar por qué en esta situación de contexto específica, de colisión, voy a preferir este derecho respecto al otro. Ahora, para la ponderación, ustedes han visto, ya hay reglas, no es cuestión de que yo decido hoy día ser pro, pro vivienda y no, hay la argumentación con directrices en el pesaje, hay una directriz esencial que es que la clásica lógica que se decía de prevalencia de un derecho sobre el, ahorita voy, doctor, la clásica prevalencia de un derecho fundamental sobre el otro está regido porque antes, al principio de las ponderaciones, había una especie de que voy a preferir el otro, pero tengo mi límite. Ambos derechos en el proceso de colisión y pesaje tienen que sufrir mutuas limitaciones. No es voy a preferir el otro derecho y lo voy a invisibilizar y neutralizar. Mi solución no puede generar eso. Y ahí viene pues las directrices de la necesariedad, la legitimidad y la estricta proporcionalidad al momento de la ponderación, ¿no? Dígame, doctor. Muy buenos días, Buenos días. doctora. Digo, Tengo una consultita. claro que sí. Efectivamente, la Constitución establece derechos son iguales, no hay preferencia alguna. ¿Qué hago cuando hay tres derechos fundamentales? Bueno, que se contraponen a un derecho, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación. Pero frente a esos derechos también está el otro derecho, el derecho a la salud. Ajá. Entonces, por si hay cuatro derechos
tengo 4 derechos fundamentales, como que se contraponen a un derecho, el derecho a la salud. ¿Puedo utilizar la ponderación, doctora? ¿Puedo ponderar? Entonces, Absolutamente. eh, ¿tendrían mayor preferencia estos 4 derechos fundamentales frente a un derecho fundamental? Ya. Muy buena pregunta, doctor. En Gracias. abstracto, usted me está mandando una pregunta en abstracto y yo le voy a responder en abstracto porque podemos hacer un ejercicio ya más específico. En abstracto, la respuesta es que la cantidad de derechos que yo tengo en este lado, en el lado izquierdo de mi mano, que son 4 que usted me dice, vida, no sé cuál más me señaló, 4 derechos, y aquí tengo uno solo. Abstractamente, no. O sea, el solo hecho de que en mi lado de izquierdo tenga como, mi lado, en la balanza izquierda, tenga más derechos que, y al otro lado tenga un solo derecho, eso no hace que por sí solo, tenga que yo preferir a los 4 derechos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer que la balanza vaya por el lado izquierdo o por el lado derecho? Las Espera, condiciones tenés que cambiarte fácticas. primero. Ya, dame la soda, te la voy a tapar. No, ahí la voy a dejar. Yo no la voy a tomar. Voy a ir al baño, voy a hacer poco que va a tardar hasta que vos. ¿Hay interferencia, doctora? Sí, dejaremos que quien activó su audio lo Mire, se apague. mojó. Anda, Franco. Voy a ir al baño. Pero después que te vaya. Ahorita, doctor, un ratito, por favor, un ratito. Doctor Wilber, por favor, elimínalo. Sí, doctor, estoy viendo quién es, doctor, mil disculpas, un ratito. Ahora lo eliminamos. Ya, aquí está, perfecto. Ya. El cagado del Entonces, sistema, que por favor lo... Ya lo eliminé, sigamos, por favor. Entonces, así como me lo planteó doctor, por sí mismo no hace que 4 derechos en un lado y uno yo ya tenga que preferir por los 4. Va a ser las condiciones fácticas, jurídicas, ¿no? Que van a permitir que la balanza se vaya por un lado o se vaya por el otro, ¿sí? ¿A qué nos referimos primero a las condiciones jurídicas? Esencialmente porque cada uno de los derechos tiene contenidos fuertes. Cada derecho fundamental tiene contenidos construidos desde el legislador, viene ya con su contenido desde el legislador, desde la Constitución ya viene con su contenido fuerte de la jurisprudencia. Entonces aquí por eso es que les decía a quienes que son reacios a la doctrina del estándar más alto, dicen la doctrina del estándar más alto genera inseguridad jurídica porque la doctrina del estándar más alto respecto de qué derecho, pues más bien lo que hace la doctrina del estándar más alto es ayudar a la reconstrucción de los contenidos esenciales de cada uno de los derechos que van a entrar en colisión. Pues en el pesaje yo tengo pues que lograr que todos los derechos fundamentales entren con el contenido, con sus máximos contenidos. Esas son las condiciones reales de protección, ¿sí? Entonces, esos contenidos fuertes para entrar en igualdad de condiciones en mi pesaje van a entrar con toda esa reconstrucción jurisprudencial, los máximos contenidos, ¿no? Y obviamente legislativa, porque el legislador también obviamente desarrolla los derechos con fuerza, ¿no? Y la Constitución. Entonces, todos esos reconstruidos a partir de la doctrina del estándar más alto entran en condición de pesaje. Ahí yo ya reconstruyo, ¿no es cierto? Y las condiciones reales fácticas es lo que nos va a permitir ir a la balanza, aplicando además ya las técnicas que ustedes han aprendido. Necesariedad, legitimidad, idoneidad, necesariedad y estricta proporcionalidad, doctor. Entonces, por sí solo, el que haya un cúmulo de derechos en la balancita y apenas uno no me dice de que tengo que preferir a todos estos derechos por encima de este
grupo pequeño, aislado, porque todos en abstracto tienen igual valor, ¿ya? Esto abstractamente no se entiende. Ahorita vamos a entrar a un ejemplo que me va a permitir graficar, estimado doctor, salvo que usted me contextualice la situación fáctica y tal vez podamos trabajar con su ejemplo. Por Dígame. favor, doctora. eh, Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Justamente es por el tema de la cuarentena, ¿no? Algunos sectores, el sector transporte, el sector comercial, eh, exigen a sus dirigentes de buscar a, a intermediar ante las autoridades, considerando que por los problemas sociales que se han vivido el 2000, final, en noviembre del 2019, ya nos había dejado un poco inestable la economía familiar, ¿no? Ujú. Y con la pandemia esto ha empeorado, ¿no? Le hablo de gente que vive del día a día, ¿no? Entonces, ante esa situación, ahora estos sectores están planteando, ¿no?, a las autoridades eh, con las medidas de bioseguridad, efectivamente, tal vez ampliar el trabajo. Esta última parte no la hemos escuchado, doctor. Es su problema de él, doctora, se cortó. Ah, ya. Bueno, hasta lo que le hemos escuchado al doctor, evidentemente sí está el problema vinculado a la pandemia, pues no nos tenemos que olvidar que en la ley de ponderación, pues hay pasos, ¿no es cierto? Y primero hay que ver, antes de entrar allá a la fase del pesaje, propiamente dicho, tengo que ver si mi medida limitadora de derecho fundamental para proteger el derecho en cuestión, porque en la colisión, cuando estoy hablando de colisión de derechos, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo aquí la posibilidad de limitar un derecho fundamental para proteger el otro derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces, para eso, lo primero que nos dice la técnica de la ponderación es primero fijarnos si mi decisión, mi medida limitadora de derechos que pueden hacer de la ley, que pueden hacer de una determinación judicial, es legítima. Entonces yo ahí justificaré y diré, claro que es legítima porque yo quiero limitar el derecho al trabajo, a la subsistencia, porque quiero proteger el derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces ahí estaríamos pasando el primer test. Entonces es legítima, porque cuando yo voy a limitar derechos fundamentales, solo puedo limitarlos legítimamente en tanto y en cuanto voy a proteger bienes jurídicos de igual o superior jerarquía. Entonces, como estamos hablando de derechos fundamentales y mi justificación es que quiero limitar este derecho fundamental porque quiero proteger el derecho a la salud, pues voy por buen camino. No estoy porque yo quiero, porque es mi voluntad, sino voy por buen camino. Entonces, mi medida limitadora va bien, va en protección de proteger otro derecho que lo considero en estas circunstancias prácticas que deben generar mayor protección. Segundo, estimado doctor, y aquí vienen las soluciones para establecer. La medida limitadora que yo tengo del derecho fundamental es idónea, es adecuada para lograr proteger el derecho a la salud. Entonces, siempre hay que hacer estas técnicas de ponderación, fijarnos. Es idónea, voy a lograr conseguir con esta medida limitadora, con esta decisión, la protección de este derecho fundamental. Si es mi medida legítima, si esta medida es la idónea, pues vamos, pasamos el segundo test. Tercer test, la necesariedad. ¿Es esta la única medida que yo tengo para lograr el mismo fin? Y ahí nos quedamos.
este es uno de los, el filtro, el prefiltro para ver si yo voy a adoptar una decisión razonable o no. Porque a veces entiendo de que, sí, no, esta es la única. Lo mismo pasa con medidas cautelares, ¿no es cierto? No, la detención preventiva es la única. Sin justificar por qué es la única. ¿Por qué no hay medidas menos gravosas, no? Entonces, si ya, digamos, he pasado todos estos tests, todos estos escenarios, pues ya me voy al pesaje. Y en el pesaje, pues, voy a entrar primero a la reconstrucción de los pesos, a la importancia, el grado de satisfacción de un derecho fundamental, y voy a empezar a establecer cuánto es el grado de satisfacción de este derecho. Es fuerte, y ahí vienen, ¿no ve? Los tres niveles, grave, leve y gravísimo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso es lo que tengo que fijarme. Voy a ir ponderando. Entonces, mientras el doctor se conecta, ya está, doctor, a ver. Lo escuchamos. Doctora, estaba yo fuera de mi casa y llegué con la batería, creo, descargada y se me apagó. Muy bien. No sé hasta qué punto me escucharon, explicando un poco la situación que estamos viviendo y a nivel mundial, por el tema de la cuarentena, ¿no? Decía yo que los problemas sociales, políticos que se suscitaron en el 2009, en noviembre, y la cuarentena a partir de mediados de marzo, han dejado a mucha gente que vive el día a día en una situación muy difícil a la economía, en cuanto al proveerse la canasta familiar diariamente, ¿no? A raíz de ello, hablo particularmente del sector comercial, transporte, para contextualizar un poco del municipio de Guarnes, Perfecto. de acá de Santa Cruz. Es un municipio vecino a la capital cruceña. Bueno, gran parte de la población, particularmente de un distrito denominado Satélite Norte, se dedican al transporte y al comercio. Entonces, ellos están exigiendo a sus dirigentes, ¿no?, que viabilicen ante las autoridades municipales. Y es más, dicen, si los municipios somos autónomos, y es cierto, pues no, la Constitución, artículo 1, establece Bolivia es un país descentralizado y con autonomías, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomamos nuestras propias decisiones enmarcados en estos derechos fundamentales? Entonces, arguyen de que sí, no tenemos, está la alimentación, entonces no podemos trabajar para llevar el pan de cada día a la casa. Bueno, nos vemos obligados a salir a trabajar. Entonces, ante esa situación, y bueno, revisando un poco la Constitución, los decretos que establecen la cuarentena, entonces efectivamente el artículo 410 que establece la jerarquía normativa, entre los decretos están por debajo de llámese nacionales, departamentales, municipales, o estatutos, cartas orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí analizábamos con algunos dirigentes ver la manera de cómo argumentar y fundamentar este pedido ante las autoridades, ¿no? Justamente por eso le preguntaba, doctora, esta colisión de derechos, ¿no? Y ese más o menos los hechos fácticos, ¿no?, por la cual estamos tratando de fundamentar para ampliar tal vez hasta el sábado, mediodía, porque en definitiva ellos dicen no, aunque no amplíen, ya la gente trabaja forzosamente hasta sábado y domingo, dicen, ¿no?, algunos de los dirigentes. Y viendo, sí, hay tiendas que atienden, ¿no? Le hablo de provincia,
La verdad, aquí en el centro de la ciudad no, Ajá. no he visto, pero en los barrios periféricos igual las tiendas trabajan, ¿no? Eh, fuera del octavo anillo, ¿no? Del séptimo anillo. Hay tiendas que funcionan, atienden. Entonces, ¿por qué el privilegio a unos, el control de las autoridades? ¿Por qué no controlan a todos? ¿Y por qué no controlan a los comerciantes formalmente establecidos en las ferias que funcionan? Entonces, por eso, esos son los hechos, doctora, y por eso le comenté a estos derechos eh, que están colisionados, ¿no? Correcto. Entonces, estimado doctor, lo que quieren en este caso es el transporte, es trabajar, circular, Nada, eso es lo que hay que contextualizar siempre bien las circunstancias fácticas. ¿Hay alguna medida limitadora que les está prohibiendo a que ellos trabajen? Esito quisiera que nos contextualice un poquito. Está muy muy bien. interesante su Efectivamente, caso. sí, efectivamente el último decreto pues, nacional, ¿no es cierto?, establece la cuarentena hasta 31 de agosto, ¿no? Por lo tanto, se flexibilizó de lunes a viernes de 5 a 5 de la tarde, ¿no? Por eso aquí en Santa Cruz al menos hay el control estricto de la policía a partir de las 5, ¿no? En, todos en casa. Efectivamente, también se flexibilizó ahí la salida a los parques, pero en un radio de circunferencia no mayor a 1 kilómetro, 800 metros, algo por ahí, ¿no? Pero en definitiva, hay control de la policía, no dejan circular, ¿no? Pero ante esa situación, lo que este sector, comerciantes y transportistas del municipio de Guarne, están viabilizando ampliar hasta día sábado, ¿no? Porque el decreto solo dice hasta el viernes. Ay, 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 ay. Ese es el... Ve, las Sí, condiciones sí, cambian. Está muy bien. ¿Quieren trabajar un día sí, más? sí. Ya, ya. Así es, doctora. Entonces, ahí nos ayuda ¿qué? A las afectaciones. Ver el grado de Ajá, afectación, el grado de satisfacción del otro derecho, ¿no? Esto es muy importante porque nosotros ya estamos en el escenario de pesaje, ¿no? Y en el escenario de sí. pesaje ya hay que ver, primero el pesaje abstracto, eso es lo que les contaba, el pesaje abstracto ya nos ha solucionado la Constitución. Pesaje abstracto, nosotros ya no tenemos que problematizarnos porque todos son en igualdad de condiciones, ¿no? En otros ordenamientos constitucionales, reitero, el pesaje abstracto no hay, porque hay algunos derechos que sí son fundamentales y otros derechos no. Entonces el intérprete lo que tiene que hacer es reconstruir esos pesajes, ¿no? Abstractos y ver siempre el ordenamiento constitucional, qué derechos fundamentales para ellos son primarios, ¿no? En cambio, en el nuestro es igualdad. Nosotros con pesaje abstracto ya no nos complicamos. Todos tienen derechos y lo que sí es importante ya es los contenidos esenciales en el caso concreto. Obligaciones internacionales inclusive. Entonces, doctor, ya en el pesaje abstracto yo tengo que empezar a graficar mis condiciones, ¿no? De limitación, las circunstancias fácticas. Y usted me dice que ellos lo que quieren es trabajar un día más. Y Así es, doctora. ellos trabajan de lunes a viernes, pero quieren Así es. trabajar un día más. Entonces ahí vamos a ver que hay que empezar a ver los grados de limitación, ¿no? Ujú. Es grave, leve o media, ¿no? Es gravísima, leve o media. Ahorita me estoy complicando en los términos exactos. Entonces, lo primero que tiene que fijarse es, primero, el grado de satisfacción del derecho fundamental. ¿Es alta, es leve o es media? Aquí tenemos el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y que tiene, pues, Ujú. un grado de protección altísima, altísima, ¿no? Porque estamos en pandemia, donde si yo voy a romper estas medidas de bioseguridad, voy a poner en riesgo no a Juan, voy a poner en riesgo a todos, ¿no es cierto? Es un riesgo difuso, además de situaciones de afectación masiva. Aquí ya pues, va a empezar a darse cuenta
las circunstancias fácticas que empiezan a subirse por el otro lado, ¿no? Digamos que la salud está en mano derecha y aquí está el derecho de estas personas que quieren trabajar un día más. Entonces usted con su medida, no sé si es usted el que está determinando la medida, pero el gobierno de Warnes ha dicho de lunes a viernes. Entonces ellos quieren, no, aquí yo tengo el derecho a la subsistencia, tengo el derecho al trabajo, necesito llevar alimento a mis familias, ¿no? Entonces eso es lo que Sí, le están diciendo a usted. Entonces, así. a ver, ¿cuánto le estoy afectando a usted? Aquí yo tengo mi derecho a la salud que exige protección máxima. Y aquí, mire, de lunes, la afectación de un día, ¿cuánto grado le voy a dar? ¿No? ¿Es leve, grave, gravísima, es fuerte, o si se quiere fuerte, media? Entonces, ¿cuánto es? Diferente sería que le digo, ustedes no trabajan, ustedes no van a trabajar de lunes a viernes porque ustedes, no, ahí sería gravísima, ahí sería, eh, o sea, estoy afectando gravísimamente este derecho, prácticamente ¿Cómo sucede? neutralizando a este sector, ¿no es cierto? Pero el de los 7 días de la semana, dejen de trabajar uno para proteger este otro bien masivo, entonces ahí yo creo que va por, no sé si alguien quiere apuntar al pesaje, yo creo que no es una afectación muy grave al derecho, ¿me entiendes? Mm. ¿Sí? Diferente fuera que le digamos a este sector que no va a trabajar y que no va a poder llevar el sustento a su familia, ahí estoy prácticamente anulando el otro derecho y en el pesaje va a querer recobrar, obviamente, estricta protección en condiciones de igualdad. Entonces, la medida se vuelve desproporcionada, porque estoy prácticamente anulando estos derechos que están en este lado izquierdo en protección de estos derechos que podrían protegerse de otra manera, ¿no es cierto? Pero si ya le estoy quitando solamente un día, mi afectación a otros derechos fundamentales no son tan graves, ¿me entiende? Ya, sí. Y eso Así es, doctora. evidentemente yo lo tengo que argumentar, tengo que justificar que esta afectación no es tan grave y es proporcional para la protección de este bien mayor. Lo que busca la ponderación precisamente es generar ese equilibrio. Hemos dicho limitaciones, autolimitaciones, autorrestricciones, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si fuera al revés, que a ellos se les dijera de que ellos no pueden trabajar, no pueden hacer, no, ahí tendría que inclusive incorporar la estricta necesariedad. ¿Es necesaria esta medida? No hay otras medidas menos gravosas. A ellos se les puede pues exigir medidas de bioseguridad, si es que se dice que el transporte público va a pasar, no sé. ¿Me entiende, doctor? Todo va a determinar, el lado de la balanza va contextualizada con las condiciones fácticas de la limitación, los niveles de afectación. Doctora, y mire usted también cuál es el otro argumento. Efectivamente, desde que se entró a una cuarentena dinámica por decreto nacional y en base al decreto nacional también los decretos departamentales y municipales emitidos, los distintos sectores, particularmente Guarnes, ¿no? Los mercados han optado por ciertas medidas, bueno, respetando las medidas de bioseguridad y han entrado en un proyecto de implementación de mercados bioseguros, Móvil. ¿no? Ajá. Eh, no los móviles, no. Ahí. En realidad, los mercados móviles ya en Santa Cruz ya también la intendencia de los controla, no tiene que haber porque se han adueñado de las calles, de las áreas públicos, ¿no? Por lo tanto, ya no, en Guardia tampoco. Pero siguen, ¿no? Siguen buscando los ambulantes o los móviles. Pero yo le hablo del sector constituido legalmente, ¿no? Mercados establecidos. Entonces, estos mercados han cumplido con todas las medidas de bioseguridad. El sector transporte también, porque
algunas líneas vienen hasta Santa Cruz y en Santa Cruz los policías particularmente han centrado su control en el transporte público, ¿no? La cantidad de pasajeros establecidos, las medidas de bioseguridad también contemplados. Entonces se está cumpliendo por esa parte. Y el tema es, usted sabe que en cada municipio se ha hecho una categoría, ¿no? De la pandemia del coronavirus y llevan un control de los infectados, ¿no? A diario, a diario. Entonces, desde que entramos en cuarentena, ha reducido, ¿no? En el municipio, efectivamente. Y a nivel nacional, a nivel departamental también, que antes de la cuarentena dinámica estábamos entre 700 hasta 1000, creo, algunos días, ¿no? Ahora efectivamente ha reducido. Creo que está entre 300, 200, no sé, 500, pero no estamos tanto como cuando estaba la cuarentena estricta. Estamos aprendiendo a convivir con el coronavirus. Y ¿cuál es el otro argumento de estos sectores de que se no abastece pues para controlar fines de semana a todos? Como no hay control, igual trabajan, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué nos prohíben a nosotros los mercados formalmente establecidos y no les controlan a los mercados móviles, a los ambulantes que se llenan sábado y domingo en algunos barrios alejados del municipio de Guarnes, ¿no? Y es cierto, casi particularmente el satélite norte casi es casi normal, ¿no? Y ante esa situación es que ellos exigen y, y argumentan, ¿no? Estos sectores de que de alguna manera nosotros somos trabajadores por cuenta propia en este distrito 3. Efectivamente, este distrito 3, el municipio de Guarnes, es un distrito que ha crecido de sobremanera en poco tiempo, ¿no? Es un polo de desarrollo del municipio de Guarnes. Para aclararle un poco, el distrito 3 es satélite norte, aquí el municipio de Guarnes, está arriba de los Como dice el 130.000 dermatólogo al habitantes, grano, por favor, doctor. a diferencia del municipio de Guarnes, el local, 100.000 habitantes. Entonces, esos argumentos, ¿no? Los dirigentes para solicitar la ampliación un día más. Nada más, doctora, gracias. Creo que hay algunos colegas que quieren hacer consulta también. Magnífico. Está bien. Lo importante es, no hay soluciones genéricas para la colisión de derechos fundamentales. Esto es muy importante. Entonces, lo que yo les digo a usted y a todos los presentes, no hay soluciones abstractas tampoco, no se puede decir que el derecho a la vida por ser el derecho primario siempre va a prevalecer, porque ahí estaríamos rompiendo la lógica de la igualdad de derechos fundamentales. Siempre es la circunstancia fáctica, concreta, jurídica y fáctica la que va a determinar en ese sector, en esa circunstancia, la que va a determinar que por esas condiciones se prevalezca un derecho sobre el otro, ¿no? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta de manera como una directriz en la ponderación. Ahora, ya avanzando a tema, yo estaba intentando explicar, bueno, hacer una remembranza, ¿no? Porque sé ustedes lo manejan esto, pero quiero hacer una remembranza para lo que es el día de hoy la interpretación pro persona, a partir del constitucionalismo multifocal, ¿no? Y esto evidentemente ha redimensionado los procesos de interpretación. Estamos a quienes han ingresado recién, ayer habíamos visto la definición o que es ejemplos de ampliación de contenido de los derechos fundamentales a partir de la aplicación de principios, ¿no? Ahora estamos viendo las redefiniciones de los derechos fundamentales,
¿no? Y hay pues redefiniciones a partir inclusive del principio, a partir desde la lógica del pro persona. Entonces, el pro persona también se va a redefinir. Pero para la definición del pro persona, a mí me gustaría hacer un recuerdo de las dimensiones en el que se visibiliza el pro persona, ¿no? El persona siempre se va a genera la interpretación pro persona exigida por el artículo 256 y por el mismo artículo 13.4, que era nuestra última cláusula interpretativa, que estábamos viendo del 13, es que los derechos fundamentales se interpretan de acuerdo al bloque de constitucionalidad, nos dice 13.4, ¿no es cierto? De acuerdo a los pactos internacionales. Y cuando uno va y se pregunta cómo se interpretan los pactos, pues el 256 es la respuesta. El 256 de la Constitución nos dice que los pactos se interpretan a partir del pro persona. ¿Y qué es el pro persona? A partir del principio de favorabilidad y progresividad. Ahí está la respuesta. Ahí está donde no podríamos perdernos. ¿Y qué significa interpretar pro persona? Pues en situaciones de interpretación, siempre le tengo que dar interpretación en un contexto de favorabilidad al derecho fundamental en cuestión, ¿sí? Esto yo sé que ya lo conocen, lo manejan, pero al momento de aplicar el derecho, al momento de resolver la causa jurídica es donde a veces nos olvidamos, ¿no? Y por eso es mi intención de un poco ir recordando este aspecto. Preferencia interpretativa. Ojo, el texto legal, siempre en el texto legal o en el texto de la Constitución, siempre hay un sentido inicial, el gramatical, ¿no es cierto? El literal. Pero el texto legal, el texto de la ley, el texto de la Constitución, es un sentido más, no es el único. No es el único. Yo tengo la ley y ese texto gramatical me da un sentido. Pero puede ser que ese texto legal, ese texto no sea coherente, sea un texto limitativo. Y ahí viene el rol del juez. El rol del juez al aplicar el derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso del artículo 8 de la ley de deslinde, ¿no es cierto? El artículo 8 nos dice que para la aplicación del ámbito personal, mira, son 3 artículos, el 8, el 9 y el 10. Para la aplicación del ámbito personal dice que tienen que ser las 3 condiciones de vigencia las que deben estar reunidas, y el texto nos habla de 3 condiciones concurrentes. Entonces, uno tendría que aplicar, si fuera solo el texto legal, de acuerdo a la ley. Pero esas condiciones están lesionando, por ejemplo, el derecho fundamental del ejercicio de la GIOC cuando terceros afectan bienes jurídicos de la GIOC. Y eso ya lo ha dicho eso lo dice la Constitución. Lo que hace la ley de deslinde es desmarcarse de ese mandato que establece la Constitución, ¿no? Y obviamente que ya lo ha interpretado la jurisprudencia. ¿Qué ha hecho la jurisprudencia? Interpretar este artículo 8. Interpretar inclusive el 10, ¿no? Que es referida a la limitación en cuanto a la vigencia material. ¿Qué tiene que conocer y qué no tiene que conocer pueblos indígenas? Entonces, ahí mi interpretación, yo veo el artículo 10 y el artículo 10 pues tiene toda una carta de derechos o de materias que no debería conocer. Me tendré que preguntar como juez si eso es acorde a la Constitución, a los principios de plurinacionalidad, al principio de pluralismo jurídico de tipo igualitario. Entonces, ahí en mi preferencia interpretativa siempre debo darle aquel sentido que favorezca más al derecho fundamental en cuestión. Si estoy hablando, el ejemplo que les he dado, es un problema del derecho de la GIOC al ejercicio de sus sistemas jurídicos en condiciones de igualdad. Eso es cuando yo tengo textos, ¿no? Textos legales, tengo textos constitucionales, entonces le tengo que dar mi interpretación siempre más favorable. Y lo mismo cuando yo tengo textos jurisprudenciales, ¿no? Y aquí les anotaba, por ejemplo, la sentencia 447-2000
18S2 declaró, a ver, espérenme un ratito para no hablar de memoria. Declaró la inconstitucionalidad, ustedes los que manejan penal me van a corregir si me equivoco, declaró la inconstitucionalidad del riesgo de fuga previsto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, ¿no ve? Y la pregunta era si todas esas personas que habían sido y que seguían detenidas preventivamente cuando la norma estaba vigente, pueden beneficiarse de esta inconstitucionalidad, ¿no? Y ahí se preguntó el tribunal, evidentemente, si la sentencia constitucional, ustedes saben que nace una sentencia y sus efectos son, y sobre todo en control normativo, son para adelante, ¿no? A partir de la emisión. Entonces, ¿qué interpretación le voy a dar? Esta sentencia constitucional puede tener efecto retroactivo para aquellos casos de detenciones preventivas que se habían amparado en esta causal. Evidentemente, mi interpretación, ¿cuál va a ser? Tendría que ser favorable. Ahí entraré yo en una cuestión de decir, pero en ese momento estaba vigente estos riesgos procesales, ¿no? Entonces, así se va midiendo la interpretación, la preferencia interpretativa, al aplicar la ley, al aplicar la propia jurisprudencia. Y aquí el tribunal en esta sentencia, pues entendió que era perfectamente la inconstitucionalidad retroactiva en materia penal, o sea, en materia penal, obviamente podía aplicarse retroactivamente. Los efectos de esta sentencia constitucional que había declarado la inconstitucionalidad podía aplicarse retrospectivamente, ¿no? Inclusive a causas, ¿por qué? Retrospectivamente porque habían causas que seguían en curso, ¿no? Esto es muy importante como un ejemplo de preferencia interpretativa respecto a inclusive a la jurisprudencia. Ahora, preferencia normativa, ¿no? En preferencia normativa, estimado doctor, alguien me pregunta, es la sentencia constitucional 447 quebrado 2018 S2, para quien me preguntó. ¿Qué pasa con la preferencia normativa? Con la preferencia normativa, aquí yo tengo dos normas, ¿sí? Dos normas que tienen soluciones diferentes, absolutamente equidistantes. Entonces, en la preferencia normativa, lo que voy a aplicar, ¿qué es? Cuando estoy hablando de derechos fundamentales, aplico ¿qué? La norma más favorable, la que desarrolla en mejor forma, la que da mayor protección, no la menos restrictiva, si se quiere. No hay en materia de derechos fundamentales condiciones de jerarquía, ¿no es cierto? Es que porque la ley está por encima del decreto supremo y resulta que el decreto supremo es más favorable, ¿no? Aquí es el criterio de la favorabilidad. Y este criterio de la favorabilidad y de la especialidad está inclusive en el bloque de constitucionalidad. ¿Cuándo aplico los pactos? Hago los pactos porque son más favorables. Si son menos favorables, no los aplico. Si la Constitución es más favorable, pues la aplico. ¿No es cierto? Esto es muy importante. La preferencia normativa siempre está cuando ya tengo dos normas. Ahora, las soluciones a veces son sencillas. Si mi Constitución es mucho más favorable y tengo a la ley, obviamente la Constitución la voy a aplicar siempre. Pero ¿qué hace que se aplique? Su favorabilidad, su desarrollo más favorable, más extensivo. Y lo mismo, aquí viene lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Preferencia jurisprudencial. Yo tengo dos precedentes contradictorios, ¿no? A diario salen. Quieren ustedes un tema, se van a encontrar con dos precedentes contradictorios por el proceso de los señoríos feudales en la jurisprudencia. Entonces, ¿cuál aplico? La doctrina del estándar más alto ya nos ha señalado esto. Aplico el precedente más favorable. Aquella línea jurisprudencial más favorable, no la desfavorable.
Y obviamente no es un invento mío, es estas sentencias, 2233, 2013, la 19 que han establecido esto. Esto recordando. Ahora, ¿qué ha pasado con el principio pro persona cuando yo ya empiezo a visibilizar a los sujetos intervinientes en el proceso? Ahí, para definir mi interpretación pro persona, pues tengo que visibilizar a esos contenidos esenciales. Si yo estoy para definir una definición de qué norma voy a aplicar, ¿no es cierto? ¿Qué norma voy a aplicar, por ejemplo, en un contexto de violencia? Tengo la norma especial, esto creo que ustedes ya lo han llevado con las anteriores docentes que han tenido. El 721, la sentencia 721-2018 S2 es un ejemplo donde se aplica obviamente siempre la ley especial. Y si estoy hablando en materia de violencia en razón de género, pues esta norma tiene además un cúmulo de obligaciones estatales que hacen que en ese contexto esta norma tenga que ser aplicada con preferencia, porque estoy visibilizando a los sujetos intervinientes en el proceso. Entonces, va a generar redefiniciones. Si antes yo prefería a estos derechos de este colectivo, la lógica cuando ya estoy poniendo a otro derecho, a otro sujeto en cuestión, que además este sujeto tiene convenios de protección, tiene jurisprudencia que lo está protegiendo, pues eso también tengo que visibilizar. Tengo que, inclusive en la preferencia normativa. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, ejemplificando. Y esto nos permite, a partir de la doctrina del estándar más alto, la funcionalidad y los efectos de la doctrina del estándar más alto es superar el garantismo unifocal o unidireccional que hemos tenido hasta el día de hoy para lograr el incurso del constitucionalismo garantista multifocal, que visibilice, que mire quiénes son los sujetos intervinientes que tengo en mi problema jurídico, en mi proceso, ¿no? Porque cada uno de estos sujetos intervinientes buscan procesos de igualación, procesos de protección e igualdad de condiciones, porque estos son los históricamente oprimidos, estos son a quienes se les niega con más fuerza derechos fundamentales. Entonces, el juez lo que tiene que hacer es igualar estas desigualdades. De ahí viene pues las interpretaciones más favorables a grupos de prioritaria atención, el por qué la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, elimina el cumplimiento del principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Para grupos de prioritaria atención no necesito cumplir, agotar los medios, porque no puedo decir a un adulto mayor que espere años, ¿no es cierto?, para que le protejan, por ejemplo, un problema de jubilación o de seguridad social. No, espere nomás el trámite, si es que se está afectando, ¿no?, un derecho fundamental. Entonces, ahí vienen los niveles de compensación. Entonces, este constitucionalismo garantista multifocal nos está obligando a empezar a razonar el derecho desde los sujetos que intervienen. Y cada sujeto interviniente tiene el cúmulo de derechos, de convenios, y ahí viene todo lo que es la doctrina del bloque, el ejercicio del control de convencionalidad, porque tienen derechos fundamentales, tienen exigencias y obligaciones estatales que nosotros como autoridades tendríamos que visibilizar, ¿no? Ahora, a través de y este lo logra con lo último que hay en interpretación, a partir del enfoque diferencial, para comprender la situación de vulnerabilidad e identificar los criterios reforzados de protección y permitir la interpenetración, la mutua influencia, la limitación constante entre los lenguajes de los derechos, produciendo unas redefiniciones o cambios en la naturaleza de todos los derechos.
sentencias que han aplicado estos enfoques interseccionales, estos enfoques multifocales, hay varias, ¿no? Para que ustedes las vayan estudiando, viendo cómo se han ido redefiniendo los derechos, les doy algunas de ellas. La 394-2018 S2 es una. La que vamos a ver ahora es la 130 quebrado 2018 S2, que es un problema ya de colisión de derechos fundamentales, donde necesariamente se exige una redefinición de los derechos fundamentales. A ver, solo para recordar, nada más. Sé que ustedes ya lo han visto varias veces. ¿Qué nos permite el enfoque diferencial? Este enfoque permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo, por ejemplo, si estamos hablando de un enfoque con perspectiva de género, comprendiendo sus desigualdades, necesidades en caso concreto, como lo exigen además las otras convenciones. Lo mismo va a pasar no solo con mujeres, va a pasar en las condiciones de discriminación a adultos mayores, las situaciones de diferente situación de contexto de niños y adolescentes, de pueblos indígenas, etc. ¿Para qué? Para lograr escenarios de igualación, ¿no? Permite identificar el enfoque diferencial, permite identificar, perdón, se me fue la lámina, permite identificar el tipo de discriminación existente y alcanzar que no solo la igualdad formal, evidentemente todos tenemos el derecho a tener derechos, todos, aquí viene la igualdad formal, todos, por el solo hecho de ser personas, somos iguales ante la ley. Pero la verdad, la triste verdad es que no todos accedemos a esos derechos fundamentales en condiciones de igualdad. Muchos colectivos siguen siendo discriminados, no tienen las mismas condiciones de acceso. Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Transformar estas relaciones, estas situaciones de asimetría, de desigualdad, de exclusión, de marginación. Y las respuestas, ¿quiénes la tienen que dar? Los legisladores, los jueces, visibilizando a partir del enfoque diferencial estas condiciones de igualación o para dar respuestas de igualación. Por ejemplo, si estoy en justicia constitucional o si estoy en la jurisdicción ordinaria, no le puedo exigir a pueblos indígenas que, ¿cómo se llama? Que presenten sus documentos con copias legalizadas. ¿Sí? O ahora en pandemia, que me presenten documentos firmados, o sea, exigir en pandemia documentos, los originales, o sea, eso es no focalizar la realidad en la que estamos viviendo. O lo que pasa, no sé si pasará aquí en Santa Cruz, en Chuquisaca pasa, donde a pueblos indígenas les exigen la firma de un abogado para presentar un memorial. Un pedido, un derecho a la petición, cuando se olvidan que el derecho a la petición es oral. Así está en la Constitución. La Constitución ha dado el último contenido al derecho a la petición. 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita. ¿Y a quién se le exige petición con memoria? A pueblos indígenas, a los históricamente discriminados, a quienes no tienen poder económico para tener un consorcio de abogados. Vean, entonces esto es importante y eso es lo que nos permite el enfoque diferencial, ver las condiciones de marginación, de desigualdad, ¿no? Y ahí, a partir de este enfoque diferencial, evidentemente, se van a redefinir los derechos, se van a dar preferencias en el acceso a la justicia. Y ahora vamos a ir viendo varios casos, si ustedes ya los han visto y son sentencias que ya las han visto, pues me van diciendo para que vayamos
pasando algunas, porque creo que ya las han ido viendo. Dígame, doctor. Doctora, de verdad creo que es importante esto que estamos analizando, viendo lo que usted nos está tal vez complementando, porque todavía muchas veces como abogado, también nuestras autoridades eh, jurisdiccionales, todavía ven con ese enfoque tradicional, ¿no? Y no este nuevo enfoque diferencial del constitucionalismo garantista multifocal. Entonces, por eso le dije oportuno, aquí habemos, en su mayoría son autoridades, ¿no es cierto? Y es un mero trámite que estaba realizando esta semana pasada. En derechos reales me exigen alodial actualizado, cuando mi alodial, claro, por esta pandemia, se había vencido, ¿no? Tiene una duración de 90 días. Pero, claro, no son los que están en ventanilla, pero de todas maneras, pues como autoridades a nuestro equipo de trabajo hay que explicar todos estos temas, ¿no? Porque ahí es donde empieza un poco la burocracia y la vulneración a muchos derechos que el constitucionalismo garantista nos da. Entonces, bueno, no, tiene que actualizarlo, si no, no les recibo, mire, ¿no? Entonces, y eso que decía usted también, ¿no es cierto?, hace rato, eh, la jerarquía normativa. Bueno, en pues la jerarquía normativa, ¿no? Sino que usted decía, si no hay que ver la norma más favorable, que no afecte derechos de quién, ¿no? Entonces, todos esos aspectos me parece importante aclarar y analizar, doctora, y gracias. A usted las gracias, doctor. A ver, aquí me gustaría ver el enfoque, bueno, simplemente hacer una radiografía, ¿no? Nosotros felizmente tenemos en la justicia constitucional ya construidos varios enfoques, ¿no? El enfoque generacional, obviamente aplicable a los grupos etarios, ¿no? Por edad. Niños, niñas y adolescentes, el enfoque generacional se lo va a aplicar y dentro de este enfoque generacional también están adultos, las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver sus diferentes situaciones de contexto y a partir del enfoque generacional, acuérdense que bajo el proceso de especificación de los derechos humanos, se han empezado a sancionar y a aprobar y a acordar convenios específicos. Y con la firma de estos convenios específicos, cada grupo, cada colectivo empieza a crear, a fortalecer derechos fundamentales, pero a crear derechos emergentes, ¿no? Los derechos emergentes son nuevos derechos desde estas realidades de contexto que nosotros tenemos que visibilizar, focalizar. ¿Por qué? Porque son colectivos que expresan diversidad, expresan diferencia. No están dentro del modelo de ser humano, el gran patrón por el que se edificaron los primeros convenios, ¿no? Entonces, a partir de este enfoque diferencial que se hace con este primer colectivo, que vendría a ser niños y adolescentes, pues empiezan a crearse nuevos derechos, ¿no es cierto? Uno de estos derechos es la autonomía progresiva de la voluntad, por ejemplo, ¿no? Esta autonomía progresiva de la voluntad. ¿Qué hace el convenio de los derechos? Si hay jueces en materia de familia, me corrigen si me voy equivocando. ¿Qué hace el convenio de los derechos de los niños? Lo primero es equipararles y darles la categoría de sujetos de derechos. Ya no son seres menores, tutelares, a los que se los mira como aún no personas, sino que son sujetos de derechos. Y que son sujetos de derechos que además tienen derechos, nuevos derechos, derechos emergentes, como el derecho a ser escuchado, el derecho a ser oído, en respecto a cualquier medida que le va a afectar, a que su opinión sea tomada en cuenta al momento de definir el principio, al momento de definir el interés superior del niño.
Nosotros obviamente como padres o tal vez como autoridades creemos tener esa potestad de poder definir el interés superior del niño. Pero desde estas realidades, desde estos sujetos, pues ellos tienen el derecho autónomo a que su voz, su opinión sea tomada en cuenta al momento de tomar medidas, de aplicar determinaciones que les va a afectar. Y es un derecho humano que tienen niños y adolescentes a partir de lo que se llama la autonomía progresiva de la voluntad, que se convierte en un principio y en una directriz para los jueces, ¿no? Y en este caso, esta sentencia es la que quisiera contarles. No sé si ya la conocen, que es la primera sentencia que fortalece lo que es la autonomía progresiva de la voluntad, ¿sí? En la sentencia 2568-2010, referida a la autonomía progresiva de la voluntad, donde el Tribunal Constitucional aplica este derecho fundamental y lo crea como norma de procedimiento en las acciones de defensa y establece que esta autonomía progresiva de la voluntad se convierte en una norma de procedimiento en todas las jurisdicciones las diferentes jurisdicciones, con mayor razón en materia familiar. ¿Qué ocurre en este caso con a partir de la 2568, ya les digo, sigo aplicando las sentencias fundantes, ¿ya? La primera vez que se la crea es con la 2568. Ustedes ponen en el buscador 2568-2010-R, aquí me faltó la R, y va a salir todas las sentencias últimas que la han aplicado, ¿ya? Esta siempre va a ser mi aclaración. Yo estoy citando a las sentencias fundantes. Ahora, tal vez no la conocen por el número, pero sí por el caso, quién sabe. Pero me viene bien el ejemplo cuando empiezo a visibilizar al sujeto interviniente en mi problema jurídico. ¿Qué pasó en este caso? Era una acción de libertad que fue planteada por una madre que obviamente tiene por el solo hecho de ser su madre, tenía la legitimación activa, porque de acuerdo a la línea jurisprudencial, los niños y adolescentes no pueden ejercer por sí mismos sus derechos fundamentales, sino tienen que hacerlo a través, para directamente ejercitarlos, ¿no es cierto? Tienen que hacer a través de sus padres, ¿cierto? O de sus tutores, el ejercicio de sus derechos fundamentales, mientras tengan la minoría de edad, pues tendrá que ser a través de tutores, tendrá que ser a través de padres. Entonces, ¿qué pasó con esta niña? Esta niña era víctima de violencia sexual y abuso, de violencia sexual por parte del padrastro. Ella vivía en el mismo, en el núcleo familiar vivía la madre, la adolescente y obviamente creo que tenía una hermana menor. Y obviamente el padrastro. Entonces, ella era víctima de violencia sexual. ¿Qué pasa? La niña decide, cansada del maltrato y de la violencia a la que era sometida, acude a la Defensoría de la Niñez y cuenta el relato. Cuenta y ella expresa en la Defensoría de la Niñez que no quiere volver a su casa, que no se siente segura. Y por lo tanto pide que la acojan y la dejen ahí. Entonces, obviamente, la Defensoría de la Niñez, entendiendo también, inspirándose en el principio de interés superior del niño, pues la dispone como medida protectiva su ingreso a un centro de acogida. ¿Qué hace la madre enterada de esto? Pues la madre lo que hace es interponer una acción de libertad contra la Defensoría de la Niñez, buscando la tutela de la libertad personal de su niña en representación suya. ¿Sí? La audiencia de la acción de libertad se celebra y evidentemente en la audiencia de acción de libertad
está presente la madre, está presente la Defensoría de la Niñez y está presente el adolescente. Ahí el juez de garantías con mucho tino, decide preguntar, obviamente la madre dice que estaban privando indebida y legítimamente la libertad de su hija y por lo tanto solicitaba la concesión de la acción de libertad porque había sido arrebatada de su domicilio. Y evidentemente solo se escucha a la madre porque era la accionante, ¿no es cierto? Y luego se le da la palabra a la parte accionada, que es lo que siempre ocurre, ¿no es cierto? Y obviamente la Defensoría de la Niñez ahí contextualiza la problemática y determina que si bien había adoptado la Defensoría de la Niñez la acogida, pues era a raíz de la denuncia de maltrato y de violencia sexual a la que estaba siendo sometida la menor, o la adolescente, mejor dicho, y por lo tanto justifica su determinación. Entonces el juez, atinadamente en este contexto, lo que hace es explicar en esta situación, adoptar una determinación muy importante. Le pregunta a la niña, al adolescente, ¿cuál es su versión? ¿No? En la audiencia les está diciendo, y esto se ve en el acto de audiencia. Y la niña expresa y dice que ella no quiere volver a la casa, que ella quiere quedarse en el centro de acogida, porque no se siente segura, porque ella no quiere volver a su casa, porque además cuenta que le había denunciado a su madre que era sometida a abuso y que su madre no había hecho nada. Entonces, fíjense cómo a partir de esta situación de contexto, donde se visibiliza a los sujetos intervinientes, a partir de esto el Tribunal Constitucional crea, obviamente ya en revisión, el Tribunal Constitucional crea de manera más argumentativa y introduce como norma de procedimiento el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, a poder participar y expresar su opinión para definir el interés superior del niño. Y establece que esta norma de procedimiento tiene que aplicarse en todas las acciones de libertad, o sea, lo dice de esta manera, donde niños, niñas y adolescentes son víctimas, pueden ser accionantes, pueden ser, en este caso era víctima, y por lo tanto irradia esta norma de procedimiento por su carácter vinculante, ¿no?, para todas las normas de procedimiento. Vean, es un lindo ejemplo de lo que es aplicar el derecho a partir de los derechos de los históricamente excluidos, dando cabida, dando apertura a los derechos emergentes que ellos tienen, porque sus situaciones de contexto son diferentes, ¿no? Y esta es una sentencia muy importante que tiene que ser aplicada no solo en escenario constitucional, y sino en todas las jurisdicciones, porque nace del convenio, de los convenios de los derechos del niño. Entonces, esto, si bien el tribunal lo adoptó en la jurisdicción constitucional, obviamente esto es predicable a las diferentes jurisdicciones. Yo quisiera que nos tomemos un cafecito, ya tenemos 1h30 en sesión. Como tenemos una jornada larga, nos dicen que tenemos que estar hasta las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué les parece si nos damos un descanso? Salvo que tuvieran alguna pregunta en este contexto respecto a esto. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. No. Perfecto, doctora, perfecto. ¿Nos vamos al descanso? Ya, muy bien. Entonces nos vamos al descanso y yo creo que, no sé si está el doctor Adolfo, ¿cuánto tiempo toman de descanso? ¿Suelen tomar? Ustedes me dicen, no quiero romper reglas,
consuetudinarias que ya están desde los módulos anteriores, ¿cuánto es lo que suelen tomar de descanso? Hoy, en esta sesión, obviamente, vamos a tener 2 descansos. No sé, díganme ustedes, ¿cuánto es lo que toman? Doctor, eso tiene que verlo usted, depende de usted. Es el tiempo que usted Ah. lo vea que es necesario para descansar y después se hace otro receso. Perfecto, sí, va a haber otro receso. ¿Les parece 20 minutos de descanso? Perfecto, doctora. Todos van a estar de acuerdo, no se preocupe. ¿Sí? Ya. Sí, Entonces, bueno, de 20 minutos. A 20 las... minutos. Sí, Sí. 20 minutos, perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya. Volvemos a esa hora. Ya, gracias.